Muy buenos días a todos. Ya estamos por aquí. Bueno, estamos solo Pedro y yo por gajes del oficio. Acaba de llamar un Cosas cliente en a directo. Luismi. Entonces, pues estaba hablando con él hasta hace un momento. Me ha dicho Pedro que ya ha colgado. Entonces, nada, ahora se incorpora en Ahora se un incorpora. momentito. Y el tema de hoy es el spin, una metodología archiconocida, ¿no? Todos los que nos dedicamos a ventas y que al final estamos en este mundillo, más en el enfoque B2B y sobre todo en venta consultiva, pues el spin es una metodología muy, muy conocida, pero que no por ello tenemos que dejar pasar por alto, porque desde Muy luego... conocida o que deberíamos conocer. O que deberíamos conocer, por lo menos que deberíamos conocer. Mira, ya está por aquí Luismi, le voy a Porque dar yo paso. hasta que la conocí, el momento que la conocí fue un gran descubrimiento en venta consultiva. Pero por eso te digo que hay que conocerla. Hola. Desde luego. Bienvenido. Buenos días. Que Muy no buenos me días, a Luismi. ponerme café. No tienes Pues ni nada, café, pues ni sin café Cosas Gajes del del vender. oficio. lo De última hora. disfrutaremos Gajes en nosotros. directo. A tu salud. Ay, ay, Que ay. lo que estábamos comentando, tema del spin, Luismi, que es una metodología que todo el mundo debería conocer y que estamos hartos de oír hablar del tema de que hay que escuchar al cliente, que lo importante no es vender, sino escuchar y tal. Es algo que sí, que se escucha mucho, pero que al final ni se hace, ni tampoco hay unas pautas, la gente tiene muy claro el cómo hacerlo, ¿no? El qué metodología seguir. Entonces, al final esto es una metodología que nos ayuda precisamente a eso, a estructurar la manera de escuchar al cliente y de decir, vamos a ver cuál es su situación y qué es lo que está viviendo, qué problemas vive y a partir de ahí poder dar soluciones. Entonces, bueno, nos metemos a ello. Tenemos, como siempre, la web aquí, ¿vale? Este es el artículo que hemos subido hoy explicando precisamente todo esto del spin, pero vamos, lo que me interesa más es que lo vayamos comentando entre nosotros. Bueno, lo primero que no estoy de acuerdo con el mensaje que habéis pasado por email, que ponía la mejor metodología de ventas, ¿no? La mejor metodología de ventas es dejar de quejarte y mover el culo. Y a ver qué bien. Ya si aplicas spin, ya la leche. Ya la leche. Nada, spin de fuerza, claro. De hecho, joder, pues sí, efectivamente, que siempre en cualquier sitio, a cualquiera que preguntes o te comente, de oye, ¿cómo tienes que hacer para vender? Para vender hay que entender al cliente, es hablar poco de ti, intentar que el cliente hable de él, de sus inquietudes, de qué quiere, para qué lo quiere, qué impacto tiene en su vida, eso que te está pidiendo, o eso de lo que le estás preguntando, que de eso va el spin. Y te fuerza a abrir ese espacio, ese hueco en el que preguntas al cliente y el cliente te va contando cosas. De todas maneras, esto está en casi todas las metodologías que se pueden utilizar durante el proceso de venta. Me da lo mismo que te venga el cliente como que tú vayas al cliente a, entre comillas, generar esa necesidad. Que bueno, esto digo entre muchas comillas, ¿no? Porque la necesidad creo que está. Otra cosa es que la descubramos, ¿no? Entonces, en todas las metodologías me da lo mismo un GAIDA, me da lo mismo un spin, me da lo mismo un BAND. Hay conocimiento de la necesidad del cliente, ¿vale? Y spin, digamos, pues bueno, que es la que más te estructura y sobre todo creo que la clave está en hacer que el cliente entre en una fase de reflexión interna en la cual él mismo se argumenta el por qué le interesa, qué es lo que ganaría solucionándolo, qué problemas tiene y qué le está ocasionando estos problemas. Es decir, que la magnitud de eso que quiere solucionar el cliente te lo diga el cliente a través de una reflexión. Incluso el cliente te diga cómo sería la mejor manera de solucionarlo y qué ganaría solucionándolo. Y que al final es súper natural. Quiero decir claro, que no hay que pensarlo como algo encajonado ni nada. O sea, que es como una conversación natural en la que te interesa realmente por qué es lo que le está pasando al cliente y a partir de ahí te va contando sus problemas. Y que a la gente nos encanta hablar de nuestros problemas, además. Y además, también es una manera de demostrarle al cliente la preocupación por el conocimiento de las problemáticas que tiene o de aquellas inquietudes que tiene. Entonces, como comerciales con lo que nos ganamos el sueldo. Bueno, como comercial, cualquier empresa con lo que se gana el sueldo es mirando a ver qué valor tiene para aportar a sus clientes. Y el valor, ni más ni menos, es eso que cubre, pues más tarde de decirlo, la necesidad que tiene ese cliente, bien sea por lo que quiere conseguir el cliente, por eso que desea conseguir el cliente,
y que le ayudamos a conseguirlo, o bien por eso que el cliente tiene verdaderos dolores de cabeza, esos pains, ¿no? Que hablamos tanto y que también los quiere solucionar, ¿no? Entonces, sea por donde sea, el cubrir esa necesidad que tiene el cliente, ya digo, puede ser consciente o inconsciente, esto es a lo que denominamos valor, ¿no? Que valor no es una palabra vacía. Entonces, claro, Spin te redondea y te dirige muy bien en ese aspecto para clarificar eso, tanto por la parte del comercial como por la parte del cliente. Pero bueno, vamos a explicarla si eso, para que quien no lo aplique. Yo antes de entrar con Spin, hay un tema que me parece clave, tanto para todas las que has comentado, me da igual aplicar Spin, AIDA, BAN, la que sea, que yo creo que es donde normalmente no se hace, se comentan, hay teorías, hay metodologías, se explican, ¿vale? Pero claro, nadie te dice que la clave es que hay que trabajarlas antes. Es decir, que está muy bien que te sepas la teoría del spin, que está muy bien que te sepas la teoría del band o la teoría de la AIDA, pero que no significa que vayas adelante a un cliente y te pongas a improvisar. Que cuando ha dicho antes Luismi que hay que mover el culo, es que hay veces que mover el culo no es fuera de la oficina, es en la oficina preparando este trabajo, de decir, vale, ¿cuáles son los puntos, las temáticas, las claves que yo tendría que intentar sacar en la conversación y de intentar llevar preguntas preparadas desde casa? Esa es la clave. Luego te podrá salir mejor aplicada, peor aplicada, pero para mí la clave es el trabajo previo de sí, la teoría me la sé, ya, pero la has puesto en práctica. Es decir, has echado una mañana en la oficina a currarte esos temáticas, puntos que quieres poner en la conversación. Es que si no, vas a la reunión y voy a hacer speed. Y empiezas a preguntar y preguntas de qué, pues de lo que te va surgiendo o de lo que va la conversación. Entonces ya perdemos control, ¿vale? Que cuando hablábamos en la primera reunión del cliente, pues esa pérdida de control se nota muchísimo, ¿no? Que al final vas a donde va él, quiere él y no donde tú quieres. Entonces, para mí la clave en cualquier metodología, hoy centrándonos en Spin, claro, es el trabajo de claro, casa. pero si es que además esas son las ganas del comercial que quiere ser realmente bueno y quiere entender realmente a su cliente, el hacer los deberes, no ir a ver al cliente por verle o tocar puertas por tocar, sí. Los pedidos. El cliente tiene unos intereses y debemos de intentar ponerlos de forma explícita en una reunión, ¿no? Y qué mejor que Spin. Y efectivamente, o las preparas, olvídate, vas a hablar del sexo de los ángeles y vas a aburrir a tu cliente en una reunión. Como profesional, tú tienes que conocer. Sí. ¿Qué menos? Lo de negocio de tu cliente y o peor, vas a enseñarle un catálogo. Claro, es que vas a enseñarle un catálogo, vas a aburrirle, claro, así que... Y luego que no nos reciben los clientes. Claro, luego te quejas. Luego nos quejamos entre los clientes que no me reciben, es que no me quieren recibir. Ya, sí. Claro. Cuando de hecho cualquier gerente medianamente inteligente que diga, ostras, él quiere conocer el mercado, sabe que su éxito está en rodearse de gente de ver con quién puede hacer negocio. Y un gerente, ya digo, mínimamente inteligente, se va a dedicar a conocer gente. Eso sí, una vez, la segunda no te la va a regalar. La primera te lo has currado y le has hecho tilín, olvídate, claro, efectivamente. Puedes volver, si no vuelvas por aquí. Va, pues como decía Luismi, vamos a explicar lo que es el spin en sí, por si hay alguien que no lo conozca, y luego ya nos metemos en las problemáticas concretas que nos encontramos a la hora de aplicarlo. Voy a compartir otra vez. Vale. A ver, básicamente, el tema del spin viene de las propias letras, ¿no? que lo componen: situación, problema, implicación y el need payoff. Básicamente es una forma de llevar al cliente guiado hacia algo que queremos conseguir nosotros, que es que nos cuente el por qué debería resolver un problema que tiene. Entonces, le vamos haciendo las preguntas en este orden. Primero, preguntas de situación en las que entendemos pues, cuál es la situación que está viviendo, valga la redundancia. Después, qué problemas se está encontrando o vive con ellos que nosotros le podamos solucionar, qué implicaciones le dan esos problemas y, por último, qué conseguiría si los soluciona, ¿no? ¿Qué conseguiría si esos problemas desaparecieran o si nosotros consiguiéramos solucionarlos? Vale, básicamente esto no deja de ser una línea, ¿vale? En la que si tenemos identificadas las problemáticas del cliente, pues podemos ir viendo, oye, en cuáles, lo mismo que hablábamos el otro día con los arquetipos que estuvimos hablando, pues si sé qué problemáticas tiene el cliente, si sé qué motivaciones tiene el cliente, puedo saber en cuáles soy mejor yo como empresa para solucionarlas y decir, quiero que aparezcan estas en la reunión. Entonces, voy a prepararme, como decía Pedro, las preguntas que quiero hacer para que esos temas de conversación aparezcan y para que esas problemáticas no las saque yo, sino que me las cuente el cliente. O sea, esto va de eso, de no ir a alguien a decirle, joder, pues tu hermana es un poco fea, ¿eh? porque eso sienta mal, pero si nos cuenta él
la situación que está viviendo nos está diciendo que su empresa tiene ciertos problemas, nos está diciendo que su empresa realmente vive unas situaciones difíciles, nosotros ahí sí que podemos hablar de cómo... Bueno, traduciendo lo de la hermana fea, un chascarrillo que tenemos, nada. No podemos ir, si vamos a un cliente, sobre todo a un cliente nuevo. La primera vez, que no nos conoce. La primera vez que no nos conoce y demás, claro, su empresa es su niño, sus procesos, pues los habrá hecho él buenamente, como mejor ha podido, ha tomado las decisiones, pues como mejor ha podido. Es decir, bueno, incluso empresas con una trayectoria, joder, que igual llevan 40, 30, 100 años en el mercado, joder, pues han hecho las cosas como han podido y si están ahí es porque han hecho muchísimas cosas bien, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes ir allí a decirle, tú tienes este problema o qué problemas tienes, porque es que de entrada no te conoce, no te lo va a decir. Sería como insultarle, ¿no? Y más frente a una persona nueva que posiblemente el ego sea muy fuerte, ¿no? Y esa imagen que va a mantener frente a ti. Otra cosa es que ya tuvieses confianza, ¿no? Entonces, igual te cuenta los problemas más directamente. O igual si el cliente te viene, igual ya sí que te los cuenta directamente en un entorno, pero ya más de confianza porque ha venido. Pero de entrada, como tú vayas y empieces por la P, a contarle tus problemas que te encuentras. A ver, la forma suave sería diciendo que en empresas similares o que normalmente... Encuentras esa situación. Esto, no que a él le pase o no le pase, ¿no? Pero bueno. Entonces, sí, es mejor siempre empezar por la S de situación. Lo que son preguntas donde hay muchos comerciales que abusan de la cualificación. Sí, la cualificación está bien, pues por ver estructura, por ver tal, por ver... pues yo qué sé, facturaciones, equipo, cómo se organizan, tal. Sí, ¿vale? Cosas, quizá preguntas cerradas en cuanto a planificación para ver la tipología de cliente, cosa que igual ya deberías de haber llevado los deberes hechos en prospección, pero sobre todo es para hacer un primer marco de esos huecos de dónde se pueden dar los problemas. Eso es. Entonces, la foto grande. Eso es, la foto grande. Todos sabemos que aportamos valor en los tres planos que comentamos ya en otras sesiones, en el vender, hacer y cobrar, me da lo mismo en el plano operativo, táctico o estratégico, pues en uno de esos bloques son varios, tú vas a aportar algo a tu cliente, a solucionar algo en tu cliente, ¿vale? Entonces, se trata de preguntarle por cómo se hacen las cosas en ese área específica o viendo cuánta gente cuenta, cada cuánto tiempo, no sé, preguntas específicas, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, yo sí me lo llevo al mundo... Sí, aquí hay ejemplos también de preguntas específicas que se pueden meter en la web y ver las preguntas que podemos decir. Hay una parte importante que dijo Luismi, además, esto es reciente porque nos pasó con un cliente el miércoles, que a mí me pareció un matiz muy interesante, que hasta ahora la verdad que lo hacía de forma inconsciente, pero cuando lo verbalizaste el otro día fue como... Es verdad, lo hacemos así. Que sí, preparamos las preguntas, lo que pasa que en un plano superior identificamos de qué bloques generales queremos hablar, cuáles son los bloques principales de los que quiero hablar y sobre esos bloques, entonces, preparo las preguntas. Y esa para mí me parece que todavía que es más clave, porque digo, vale, quiero hablar de tres cosas, de estas tres, vale, y de estas tres, ¿qué preguntas de situación, qué preguntas de problema, qué preguntas de implicación y en este yo puedo tener? Si tienes esos bloques definidos, ostras... tienes mucha guía marcada en la reunión. Y el otro día cuando lo hablabas con este cliente, que eso decíamos a los chicos, joder, yo estaba pensando y digo, pues, ¿verdad? No, a ver, el tema es que yo ahora mismo, fíjate que no lo llevo tan estructurado en la cabeza, pero por lo menos de forma consciente. Y el otro día cuando lo estaba explicando, digo, a ver, ¿qué narices hago? Y me puse a pensar que, joder, no sabía de qué ejemplo estabas hablando. Digo, hostia, efectivamente, empiezo hablando de esto, luego hablo de esto, luego pregunto de esto... Pregunto, no hablando, ¿eh? O sea, que puedes hablar, pero preguntando, dejas espacio al cliente que te contesta y vas encajando, ¿vale? Hacia esos huecos. Y cuidado, que esto igual hay algún hueco en el que no puedes aportar nada o el cliente lo tiene todo perfectamente hecho. Y dices, pues, vale, chapo, me quito el sombrero, le das la enhorabuena y otro bloque, ¿vale? Te permite... También consiste en eso, hacer la pregunta de situación, ya ves que por ahí no hay ningún problema que tratar, que lo tiene todo perfecto, oye, pues vas al siguiente. Y si ninguno tiene problemas, pues le dejas ser feliz. Si no hay que venderle a todo el mundo, joder, pues si ya está bien, no tengo nada que aportarle, pues ya está. Además, no tengo nada que aportarle, o el cliente considera que no tengo nada que aportarle, que es que a veces es eso. A veces tú puedes tener la sensación de, joder, realmente creo que sí que podría hacer algo en esta empresa, pero el cliente está en que no, que lo tiene solucionado. Pues a ese cliente no le vas a vender, te pongas como te pongas. Entonces, hay un matiz cuando hablamos de solucionar problemas, que es lo mismo de antes. Es cuando la necesidad que tiene el cliente ya no es un problema, sino es una posible aspiración de mejora, ¿vale? Porque al final es el origen de ambas necesidades, aspiración de mejora o problemática. Si no hay un problema como tal y puede ser una aspiración de mejora,
pues el proceso puede ser no tan claro y más lento, ¿no? Porque puede ser que sí, que podría estar mejor, pero tampoco no tengo un problema ahora mismo que solucionar, ¿no? Entonces, puede ser que en esas situaciones no pase nada. Es más, como dices tú, yo personalmente siempre he dicho que te honra como comercial el no intentar con calzador vender lo que sea, porque tú veas que hay hueco. Si es que no en este momento, no pasa nada. Ya volveré dentro de 6 meses. Prefiero dejarme la puerta abierta a volver más adelante que intentar forzar. Sobre todo ese matiz, ¿no? El decir, una cosa es tengo un problema y necesito solucionarlo. Otra cosa es no tengo problemas, ¿puedo mejorar mi situación? Sí, pero bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Entonces, bueno, que se dé cuenta él es la clave. Entonces, si no es el momento, no pasa nada. Sí, de hecho los clientes son, vamos, por lo menos mi percepción, mucho más sensibles a la hora de perderse cosas por tener un problema, ¿vale? Y ahí sí que parece que se mueven o levantan antenas, y a la hora de conseguir cosas, ¿vale? El tema es que cuando tienen claro lo que tienen que conseguir y hay un deseo muy, muy fuerte, ¿vale? Que incluso les puedes preguntar, ahí es donde sí que se pueden llegar a mover y puede tener cabida. Pero bueno, y ahí la fórmula de encajar un spin, porque parece que un spin está muy dirigido hacia problemas. El tema es que si un cliente quiere mejorar, quiere pasar de la situación A a la B, y el tema es pensar, ¿por qué no estás ya aquí? ¿Qué te impide? ¿Qué te lo impide, no? ¿Qué inconvenientes puedes tener en el camino? ¿Vale? Y ahí es donde directamente la P toma fuerza, ¿vale? Y aparte, bueno, a ver, el sprint, de hecho, lo podemos encajar, como hemos dicho antes, tanto cuando un cliente te viene como cuando tú vas de cara a descubrir y conoceros mejor, conocer inquietudes, conocer problemáticas y demás, y entre comillas generar esa necesidad que no se genera, que realmente lo que haces es descubrirla y preguntar qué quieres solucionar, ¿vale? Pero cuando un cliente te viene, que teóricamente tendríamos que hacer una cualificación BANT, bueno, el budget, presupuesto, ver qué autoridad tiene o quién decide, quién influye, ver la temporalidad, que es la T, pero sobre todo en la N es donde yo metería un spin. En la N tienes que saber qué es lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere, por qué es importante eso que te está pidiendo, ¿no? Porque si no, que posiblemente... ¿Para qué? Eso es. Entonces, ahí, en un entorno profesional, siempre la recomendación para descubrir esa N en profundidad, joder, yo le haría un spin. Si tú ya lo llevas preparado y demás, perfectamente lo puedes hacer. ¿Vale? Y además tienes la ventaja de que te viene, que normalmente cuando tú vas a comprar o vas a interesarte por algo, estás más receptivo a que te pregunten. Siempre pongo el ejemplo de los concesionarios. Joder, tú cuando entras a un concesionario a mirar coches, entiendes que te tengan que hacer una serie de preguntas, ¿no? Claro, aparte que para el vendedor es maravilloso porque te entra por la puerta, pero vas a entender que te digan, oye, ¿tienes presupuesto, no tienes presupuesto? ¿Para qué quieres el coche? ¿Tienes familia? Y tú estás dispuesto. Pues esto es lo mismo. Si un cliente nuevo te viene, va a entender o está más predispuesto a que le hagas preguntas. Suele costar más cuando vas tú. Porque va a empezar con aquello. Pues nada, cuéntame. ¿Qué querías? Pues claro, ¿Para qué has puesto la reunión? Venga. Claro, sí. Entonces, bueno, ese matiz es importante. Pero bueno, eso también se trabaja con estructura, que al final es... Igual. Tú sabes que tienes que presentar primero a la empresa porque has puesto la reunión, pero eso no quita que después lo reconduzcas y le... A los 2 minutos tiene que estar hablando él. Claro, tiene que... lo importante al final es eso, es salir conociendo a ese cliente. Vale, de tema del spin, yo creo que queda claro lo que es la estructura. Sí que me molaría hablar más de los problemas que nos encontramos, ¿no? O sea, al final, lo que nos pasa con todos los clientes, cuando empezamos con el spin, una de las cosas es, ¿cómo le voy a hacer esa pregunta? O sea, se va a enfadar, no me va a querer responder, tal. Entonces, ¿cómo solucionamos eso, no? Le queremos preguntar, por ejemplo, por qué EBITDA tiene, pero tenemos la sensación de, si le pregunto esto, se me va a mosquear el cliente. ¿Qué hago en esa situación? Mira, cuando empecé a vender, me daba pánico hasta preguntar el DNI a un cliente para dar de alta sus datos en la ficha. Eso es costumbre, eso son veces. O sea, al final, pues yo qué sé, a mi mamá, bueno, un cliente, que es que luego compró, me metió a la mierda, me dijo, ¿y a ti qué te importa? Cuando le pregunté el EBITDA, ¿no? Claro, yo pregunto el EBITDA desde un plano profesional, pues para saber dónde lo tiene y si tiene problemas o no tiene problemas en ese aspecto, porque hay veces que no es vender más, sino de alguna manera ganar eficiencia para que los costes fijos, aumentar facturación sin invertir, ¿vale? Aumentar facturación con lo que tienes y entonces mejoras ese EBITDA de una forma, vamos a decir, natural, ¿no? Entonces, claro, pues yo lo pregunto desde un plano profesional y quizá pueda dar preguntas de que igual sin filtro las sueltas y quizás si son muy críticas hay que adornarlas con ¿por qué lo preguntas? Dar una mínima explicación,
¿vale? De por qué lo preguntas. Oye, mira, por hacerme idea de no sé qué, oye, ¿vosotros dónde estáis de esto? ¿Vale? Eso, por ejemplo, es una pregunta, de hecho, cerrada, ¿vale? Que es mejor hacer preguntas abiertas, ¿vale? Sobre todo las de por cómo, que son las que te dan una dimensión más amplia, pero claro, igual una pregunta cerrada que te encaja un dato que tú quieres saber para luego abrirlo, ¿vale? Trabajar con una pregunta más abierta, eso pues ya está, pues perfectamente lo puedes hacer. Entonces, lo que has comentado, ¿problemas a que nos dé vergüenza o nos diga como, ¿cómo le voy a preguntar esto? Pues hombre, yo creo que es más irritante a un cliente, le irrita más el preguntarle de forma constante sobre una metralleta. Realmente la pregunta en sí. ¿Vale? Y luego también está la confianza, la credibilidad, como tú lo preguntas. A ver, si vas a preguntar por las narices, pues déjame en paz, ¿no? Claro, exactamente. Si vas a preguntar por algo que luego me estás hablando en un criterio, en un plano profesional en el cual posiblemente me puedas aportar algo, pues el cliente lo entiende perfectamente, vamos, y eso es... Hay veces... que a la hora de descubrir realmente la tecla esta de la P y de la I, tienes que preguntar varias veces. Recuerdo un caso hace años, una chica, ella si nos ve se acordará, ¿no? De un cliente, ¿verdad? Que quería un CRM, ¿no? Ojo, yo ya estaba viendo las caras que me estaba poniendo, pero es que me estaba pidiendo que le implantásemos un CRM y yo sé que si voy con CRM y me quedo en lo que es la mera herramienta y no me quedo en el que te aporta un CRM, sé que íbamos a acabar en precio, ¿vale? Porque hay muchas empresas que puedan implantar un CRM. Pero claro, no todas las empresas implantan un CRM como nosotros lo implantamos, que no lo implantamos con un criterio quizá tecnológico, ¿no? Entonces, me interesaba que interiorizase el por qué quería conseguir realmente implantando un CRM. Entonces, claro, ¿te acuerdas, Pedro? La cara que se puso ya está tensa, en plan de, pero hasta que lo echó. Y cuando lo echó, el por qué quería realmente, claro, pasaron 5 o 6 preguntas, ¿verdad, Pedro? Sí. Claro, ahí también está el lenguaje gestual de dónde tú estás notando la tensión, ¿no? El punto de presión, sí. Me dijo, ¿pero por qué? Y ahí le expliqué. Mira, es muy importante por esto, porque tú vas a hacer una inversión con la cual tú, de forma consciente o inconsciente, tú la estás haciendo para algo. Entonces, me quiero asegurar de que ese algo soy capaz de conseguirlo con esto que vamos a hacer, porque la tecnología no es ni más ni menos que un medio. Y le volví a repreguntar, ¿te acuerdas? Pero posiblemente bueno, fueron, no sé si a la quinta o a la sexta, y era la misma pregunta, y eso sí que irrita, el repetir. Entonces, claro, si te hace falta lo tienes que preguntar, porque es que de eso depende, cuando luego presentas la propuesta, la pones delante, le dices, mira, estos son tantitos mil, ¿vale? El que tenga sentido o no tenga sentido, eso que tú le estás pidiendo. Eso es. ¿Vale? Que es que el caro y el barato siempre es relativo en función de lo que aportas, y lo que aportas te lo tiene que decir el cliente. Mejor que lo digas tú, por mucho que lo sepas. ¿Vale? Y para eso es maravilloso. Yo para el tema de las preguntas, que hay veces que, aparte de ese miedo, esa situación, ¿no? Que da un poco de... son prejuicios, como dice Luismi. Una vez que haces la pregunta varias veces y ves que nadie muerde, nadie se te echa al cuello, nadie te llama subnormal, no pasa nada. Puedes tener un caso de alguien un poco más borde, pero no pasa nada por hacer preguntas. Como dice Luismi, si siempre y cuando lo que estás preguntando es para luego utilizarlo en algo, sí que a mí me funciona a veces si he hecho el trabajo previo que decía antes Luismi de informarme, de prospectar, de tener información y no quieres preguntar, oye, ¿cuánto estáis facturando? ¿Vale? Siempre puedes jugar con la información de vosotros ahora mismo que estáis en 10, 12 millones, ¿vale? Entonces, eso como que le estás preguntando lo mismo, suavizando la pregunta y además tú te lo has currado. He visto que el año pasado acabasteis en 10, este año ¿dónde vais a estar? Ostras, ya he trabajado en investigarte y ya la pregunta tiene suavidad, ¿no? Es decir, ya entra de otra manera, que si te digo, ¿y cuánto facturáis? ¿Vale? Porque muchas veces lo decía antes, Luis, joder, hay veces que hasta la misma pregunta, con 2 tonos distintos, es que suena totalmente distinta. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado el qué tono utilizamos la pregunta, ¿no? Porque unas pueden herir o pueden hacer que huya hacia atrás y otras pueden ser totalmente lógicas. Y meramente por el tono, y si no, yo me apoyaría en el un más menos o dar un dato relacionado. Y luego una cosa de las que ha dicho Luismi también a la hora de preguntar, muy importante, que es el preguntas cerradas o abiertas. En concreto, en las cerradas, evitarlas de sí o no. Que no tiene nada que ver el decir, oye, pues con lo que estaba hablando antes, ¿no? De nos encontramos... Oye, ¿te pasa esto? Claro, nos encontramos... La has liado. Hay una en el ejemplo del blog, no. Hay una en el ejemplo del blog, que tendríamos que quitar, Cachis, 10. ¿Hay una de sí o no? Sí, esta se me ha pasado, esta se me pasó revisándolo. Hay una de sí o no. He dicho, Cachis, 10. No, pero ¿te acuerdas, Pedro, te acuerdas en Galicia el gallo aquel, Dice, iba al comercial ahí, venga, vamos a preguntar. Y hizo una pregunta en la que se entrampó él solo. Él solito. Me iba acompañando Pedro
y luego lo comentamos, ¿no? Y, Menos mal que luego oye, gracias a las ¿vosotros preguntas tenéis abiertas, esto? Y le dice el cliente, sí. ¡Buah! Le había desmontado todo el castillo, toda la propuesta que lleva el comercial. Y claro, y Pedro que lo iba acompañando. Mira, el otro día no sé si hablábamos en el anterior café o en el anterior, que creo que lo comenté, y es al hilo de ese mismo ejemplo, que hay muchas veces que en nuestra cabeza un término significa una cosa y en la cabeza del cliente significa otra. Entonces, cuando esa persona, ese comercial, le preguntó por un servicio y el cliente le dijo que sí, ya lo tenía, claro, la cabeza del comercial tenía una idea de su servicio y el cliente tenía en su cabeza la idea de su servicio. Claro, cuando ahí empiezas a preguntar con preguntas abiertas de, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cada cuánto te lo hacen? ¿De qué manera? ¿Cuánta gente se implica? ¿Cuántas horas te lleva? Es decir, y empiezas a indagar, entonces empiezas a poner que dices, se llaman igual, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, esas preguntas abiertas te permiten descubrir información, ¿no? Que hay veces que vamos a, pues luego a presentarte esto, mierda, ya tengo. Es que es el típico caso. De hecho, si no recuerdo mal, me contaste que este señor se levantó y empezó a dibujar en la pizarra, que es cuando realmente habías tocado una tecla real del problema. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo perdía en hacer eso incluso teniendo lo que había dicho que lo tenía solucionado? ¿Vale? Pero bueno, no podemos contar más. No, hasta ahí. Hasta ahí. Eso es. Y luego, joder, para mí el último tema que sí que veo clave en el spin y que creo que es una vez, digamos, pillas la estructura de, vale, tengo que hacer las preguntas de este tipo, el problema con el que nos encontramos todo el rato cuando hacemos los roleplays con los clientes, cuando estamos con ellos y tal, es que en cuanto ven sangre, se lanzan a morder. O sea, como buen vendedor, en cuanto ves agujero. Estoy haciendo preguntas de la situación, del problema tal, el cliente me cuenta un problema, a venderle por ese problema y dices, joder, pero te has quedado sin conocer toda la situación de ese cliente, te has quedado sin hablar de todos los temas que tú querías hablar, que traías 3, 4 cosas en la cabeza, que sabías que ese cliente le podían pasar, le has preguntado por la primera, te ha contado que tiene un problema ahí y ya te lanzas a vender, empiezas a argumentar, empiezas a hablar de cómo se podría solucionar y se acabó ahí la reunión. O sea, si le vendes eso bien, si no le vendes eso bien, pero no vas a saber si en las otras cosas realmente existía una oportunidad de negocio o no. Entonces, es jodido, pero ahí la clave es el decir, vale, de esto hablamos ahora, pero... Déjame preguntar más. Fíjate que me da rabia, no tanto por las temáticas que puedas tocar dentro de esa fase de conocimiento del cliente, que tú dices, bueno, pues las áreas en las que yo aporto y que además suelen ser problemáticas para clientes de este tipo son, yo que sé, estas 5, las llevas preparadas. Entonces, claro, tu spin tiene que tantear en situación las 5 y luego, dependiendo en cuáles puedas intuir problemas por la situación que te ha contado, vas evolucionando igual 2 o 3 de esos bloques y luego de esos, pues ya te metes en implicación y demás a ver, ¿no? Entonces, más que el que se pierda en esas, yo que sé, esas 5 temáticas, por ejemplo, y que no pases por todas, no preguntes por todas, lo que me da rabia es que igual tienes una que es importante o 2 que son importantes, pero por la situación que te ha contado, un mínimo problema, tú ya te montas la película, empiezas a argumentar y no entras en la profundidad. Realmente, por lo que te va a preguntar no es el problema. Los problemas a priori no son problemas. No son problemas. Son problemas por algo que ocurre o algo que me está ocasionando y esa es la I. La clave de la venta está en la I y en la N. ¿Vale? Entonces, claro, no presupongas la I, no presupongas la N. Que en la N es, pues bueno, qué es lo que va a ganar el cliente solucionando aquello y la I, qué es lo que está perdiendo o qué le está ocasionando, ¿vale? Tanto emocional, bueno, cuantitativa o cualitativamente, ¿no? Entonces, eso, si vas con prisa, esas preguntas te las pasas. Y es tan simple como decir al cliente, oye, ¿y esto a ti qué te está ocasionando? Oye, ¿y eso cuántas veces qué te está ocasionando? ¿Cuánto te estás perdiendo? ¿Cuánto estás dejando de ganar? Y ya no solo eso, ya no solo la peli si lo hubiese solucionado, que el cliente te lo verbalice, porque realmente es por I o por N por lo que te va a pagar. Sí, ¿vale? Pero ya no solo la peli que te montas, Luismi, en cuanto a eso, en cuanto a la I, la N y que te inventas tú las implicaciones sin preguntar, sino la peli que te montas también, cuando te ha contado 2, 3 problemas que le pasan, la peli que te montas de cuál es el más importante. Joder, pregúntalo. O sea, no presupongas tú que voy a ir por este porque esto le tiene que tal. No, pregúntale, oye, y pues muy interesante, de todo lo que me has hablado, tengo aquí apuntadas estas 4 cosas. Oye, de estas 4 cosas, tú ¿qué es lo que te gusta? Dentro de los 5 puntos de la reunión de venta consultiva con un cliente nuevo y tal, claro, las preguntas serían la
el segundo punto, vamos a decir, ¿no? Que a los 2 minutos pues ya tienes que estar haciendo un spin en una primera reunión. El pasar al punto 3, que sería, si la I no está muy latente, el tú, pues bajo tu criterio profesional, ahí sí que meter el dedo un poquito en la llaga, ¿no? Sensibilizar con la necesidad que le llamamos. Lo importante, hagas o no hagas el punto 3, ¿vale? Es que cuando tú ya tienes el spin, si ha salido la I, es esa reformulación que tienes que hacer de, oye, mira, pues gracias, yo con esto me hago idea, ¿vale? He visto que te pasa esto, he visto que te ocurre esto, he visto que además esto te está ocasionando, oye, aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Para ti, ¿cuál es lo más importante? ¿Vale? O, oye, si tuvieses que solucionar una de estas, ¿cuál sería la? Porque de estas podemos igual abordar 3, pero para ti, ¿cuál sería la más importante? Te dice la que es más importante o la que le gustaría solucionar y dices, oye, pues mira, yo si quieres te cuento cómo hacemos en mi empresa. Y ahí es donde empieza tu venta. Pero porque el cliente ya tiene algo en la cabeza que quiere solucionar. Si no, ¿para qué te vas a meter tú al toro? Ahí, pero efectivamente lo que estás diciendo, o detectas qué es lo importante o quién eres tú para pensar por tu cliente. Joder, es que nos empeñamos en que toda la responsabilidad es nuestra por vender. Hostia, como el cliente no quiera comprar, olvídate, ponte como tú quieras en vender. Entonces, ostras, vamos a preguntar todo esto, ¿no? Y ya está. Y vamos dejando también que, fíjate que vamos a dejar que el cliente nos guíe dentro de que nosotros también estamos guiando esa reunión. Vale. Eso es. Pues nada, llevamos ya media horita. Entonces. Sí, habría que tomar café. Habría que dejar ya el café. ¿Una reunión ahora? Ah, no, va, me da tiempo. Los cafés de más de media hora ya. Ya no son cafés. Venga, sí, que si no la gente corre y no los ve. Pero joder, que al final las claves, eso, el saber guiar la reunión, el no liarte tú con historias y películas que te montes, preguntar al cliente y al final salir de la reunión. O sea, para mí la clave del spin es que salgas de la reunión y cualquier cosa que te pregunte un socio, que te pregunte otra persona de tu empresa sobre ese cliente, puedas responderla. Si no puedes responder a cualquier pregunta que te hagan después, es que el spin no lo has hecho bien, porque no has entendido a ese cliente. Claro. Yo para cerrar, que hemos hablado todo de venta nueva y cada vez cobra más importancia, si te curras un buen spin, volver a aplicarlo en clientes con los que llevas trabajando tiempo. Porque hay veces que no sabemos todo lo que podemos hacer y trabajar con ellos. Porque hay veces que el cliente ya trabaja con nosotros, estamos en automático, vamos a decirlo así, estamos tranquilos porque trabaja con nosotros y te sientas un día y aplicas un spin y de repente se te abre un abanico de oportunidades que dices, ostras, ¿y esto? Entonces, que sí, que el spin para venta nueva, venta cruzada queda por ahí, Pedro. Venta cruzada y para venta recurrente, ostras, si te has currado el spin en algún cliente de esos tipo A, tipo B buenos con potencial, yo lo haría, yo lo aplicaría. De hecho, fíjate que precisamente con esto, eso es uno de los dolores, tanto de directores comerciales como de gerentes. ¿Te acuerdas, un señor de Valladolid, cómo fue el spin? ¿Vale? Oye, más o menos de todo el bloque de clientes que me has dicho, ¿en qué porcentaje y cuánto más? ¿En qué porcentaje crees que se podría hacer venta cruzada y cuánto más? Claro, si previamente tú ya sabías la facturación de ese cliente, ¿vale? Si le preguntas, oye, ¿sé cuánto más? O sea, ¿me estás diciendo que si los clientes a nada que mejorasen un 10-15% ese incremento en venta cruzada estaríamos hablando de estas cifras? Sí, oye, si lo mejorásemos, tenemos que... Vale, ¿hacemos? Genial. Bueno, que hay muchos ejemplos, ¿vale? Curárselo y a ponerlo en marcha delante del cliente. Eso es. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao. Buen viernes.